La garantía del debido proceso se ve cuestionada, en primer lugar, debido a que el principio de inocencia es afectado por la existencia de una duda razonable en los pronunciamientos del IDIF elaborados por profesionales no necesariamente aptos, es decir, que cuyo objeto de análisis no corresponde a su especialidad, y en segundo lugar, debido a que el derecho a la prueba, entendido como la facultad de valerse en el juicio, por medios de prueba legalmente admisibles y pertinentes, se ve vulnerado, ya que con pronunciamientos forenses el IDIF de personal no calificado en una determinada especialidad se genera prueba poco confiable, desembocando así en una situación de vulneración de derechos tanto de la víctima como de los encausados, haciendo ineficiente el acceso a la justicia para las partes. El IDIF solo tiene una presencia nacional en el 10% de los municipios a nivel nacional, situación que evidentemente vulnera el acceso a la justicia, especialmente de sectores vulnerables que deben desplazarse largas distancias para ser atendidos. Los IDIF de Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, El Alto y Guanuni son de fácil acceso a la población y se encuentran alejados de la policía o fiscalía, aspecto que convierte en un peregrinaje la obtención del certificado médico forense, convirtiéndose así en una barrera para el acceso a una justicia pronta y oportuna. En cuanto a la cadena de custodia, existe una ausencia de la división de recepción y custodia de evidencias y esta rompería la cadena de custodia. No todas las dependencias del IDIF a nivel departamental y menos regional cuentan con la división de las RCE, recepción y custodia de evidencias, ni tampoco se dota a los médicos forenses de los instrumentos que permitan la conservación y custodia de pruebas con el fin de que se respete la cadena de custodia. La falta de medios para la recepción y custodia de evidencias puede desembocar en que la prueba recolectada se deteriore y sea valorada incorrectamente, dando lugar a que sea objetada por la parte contraria dentro de un proceso judicial. Esta situación pone en evidente peligro la valoración apropiada de cualquier prueba, pudiendo desembocar en una limitación en el acceso a la justicia, donde el inculpado se encuentra en condición de desventaja para hacer valer su defensa y la víctima no puede acceder finalmente a una justicia. La prueba contaminada implica la imposibilidad de que el juzgador pueda realizar una valoración correcta de la misma y fallar sin ningún tipo de dudas. Asimismo, se ha evidenciado que existen precarias condiciones de equipamiento en algunos IDIF y falta de instrumentos médicos e insuficiente personal y falta de acreditación de los laboratorios del IDIF que limitarían el acceso a la justicia de las partes. La prueba se pone también en riesgo por las precarias condiciones de equipamiento en los IDIF a nivel nacional que no cuentan con los equipos básicos, insumos y equipos de bioseguridad necesarios para el desempeño de sus funciones, situación que reduce las posibilidades de obtener pruebas fehacientes para determinar la culpabilidad o inocencia del agresor. Otro aspecto que hace vulnerable a las pruebas es la falta de medios tecnológicos apropiados y la carencia de acreditación ISO-IEC 17025 de los laboratorios del IDIF en nuestro país, que podría afectar la credibilidad de los resultados emitidos por los mismos, haciendo que la prueba pueda ser débil, observable, así como la falta de personal especializado para el manejo de los pocos equipos con los que se cuenta en los institutos de investigación forense. Además, se ha podido evidenciar una insuficiente coordinación entre el Instituto de Investigaciones Forenses y los establecimientos de salud, conllevando así en una revictimización para las partes. Más del 50% de los institutos de investigación forense carecen de condiciones físicas adecuadas por la falta de salubridad, comodidad y privacidad, vulnerando lo dispuesto en el artículo 9 de la Constitución Política del Estado, que establece que el Estado debe garantizar el bienestar y la dignidad de las personas. El 43% de los institutos de investigación forense no cuenta con un espacio de archivo, aspecto que evidencia un manejo inadecuado de la documentación.
Los establecimientos de salud y los institutos de investigación forense no trabajan coordinadamente en la recolección de muestras y evidencias en casos de violencia sexual, incumpliendo lo establecido en la Ley 348. Los profesionales de salud no se encuentran capacitados para la recolección de evidencia en víctimas de violencia, lo que conlleva a una victimización y además a una potencial pérdida de la prueba. El propósito de la coordinación fue evitar que las víctimas vuelvan a pasar por procedimientos invasivos y principalmente para que no se pierda la prueba. Sin embargo, al no haberse proporcionado las condiciones para hacer efectiva esta coordinación, el IDIF vuelve a hacer la valoración, revictimizando a la víctima y desvirtuando el espíritu de la norma. En este punto, especialmente, la Defensoría del Pueblo ha realizado otra investigación respecto a la debida diligencia en casos de violencia sexual. Y este es uno de los puntos que resalta esta falta de coordinación, la falta de diligencia, la falta de aspectos como la realización oportuna de ese tipo de pruebas han generado que muchos casos tan graves como la violencia sexual no puedan ser llevados a juicio o se encuentren muchas pruebas que solo han generado revictimización o abandono de las causas judiciales, dejando en la impunidad ese tipo de hechos. En cuanto a la infraestructura, existen barreras que dificultan el acceso a la justicia. Una de las barreras que dificultan el acceso a la justicia es la falta de atención integral para las víctimas a través de centros integrales de justicia, con el fin de que la población más vulnerable pueda tener acceso de una manera ágil, oportuna, eficiente, oral y gratuita, por lo que es prioritario que todas las instituciones que se encuentran al servicio de la víctima de cualquier delito, sobre todo de aquellos relacionados a la violencia física y sexual, estén concentrados en lo posible en una misma infraestructura, facilitando a la víctima o a sus familiares el acceso a una atención integral, con celeridad y en el marco de la oportunidad. Otro aspecto que alarma de sobremanera a la Defensoría del Pueblo es que contamos con una atención no humanizada a las víctimas de violencia. Solo el 44% de los IDIFs otorga una atención prioritaria a grupos en situación de vulnerabilidad. El resto incumple lo dispuesto por la normativa en salud en cuanto a violencia hacia la mujer y de protección a NNAs. Como se pudo observar, todo caso de violencia sexual está catalogado como una emergencia médica y la no atención prioritaria u oportuna involucra una doble victimización. Una de las barreras que dificultan el acceso a la justicia es la falta de atención integral para las víctimas a través de centros integrales de justicia, con el fin de que la población más vulnerable tenga acceso de manera ágil, oportuna, eficiente, oral, gratuita, por lo que es prioritario que todas las instituciones que se encuentran al servicio de la víctima de cualquier delito, reiteramos, sobre todo de aquellos delitos relacionados a violencia física y sexual, estén concentrados nuevamente en lo posible en una sola infraestructura, facilitando a la víctima o a sus familiares el acceso a una atención integral. Pese a que las agresiones sexuales son consideradas como emergencias médicas, debemos señalar que los IDIFs no priorizan la atención a pacientes de mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de este tipo de delitos, situación igualmente prevista en la ley. Solo el 44% de los institutos de investigación forense va a otorgar esta atención prioritaria. La contención emocional a las víctimas de violencia por parte del Instituto de Investigación Forense es deficiente porque no cuenta con personal específico para esta tarea, situación que podría llevar o que ha generado una valoración forense deshumanizada en un trato y en una falta de trato digno hacia los pacientes. El personal administrativo no cuenta con una formación básica de atención a víctimas de violencia, concentrando esta característica únicamente en el personal médico forense. Los conocimientos básicos de atención a víctimas de violencia deben extenderse a la integridad de personal
del Instituto de Investigación Forense, y no solo así respecto a los médicos forenses. Preocupación también resulta primordial para la Defensoría del Pueblo sí resaltar, pues estas problemáticas aún son persistentes, pese a que la Defensoría del Pueblo ya habría notificado con un informe defensorial titulado Resultado de las verificaciones defensoriales a nivel nacional en los institutos de investigación forense, morgues judiciales, laboratorios forenses y Dirección Nacional de Instituto de Investigación Forenses de la gestión 2013. Han pasado 7 años y esos problemas todavía persisten dentro de estas instituciones. Nos hemos de referir a la cantidad de personal que continúa siendo insuficiente, existiendo aún la necesidad de incrementar ítems, sobre todo para médicos forenses. También se ha podido evidenciar que los laboratorios del IDIF La Paz no cuentan con la infraestructura necesaria, que en cuanto a recursos materiales, el Ministerio Público debería prever en su presupuesto gastos de mantenimiento, compra de materiales e insumo, sin perjuicio de gestionar la adquisición de estos ambientes. Por todo ello, y en especial por lo difícil que ha sido elaborar este informe defensorial debido a la obstaculización, a la reiterada actitud por parte de fiscales departamentales, fiscal general, Dirección Nacional del Instituto de Investigaciones, así como de las departamentales, de no generar vías expeditas para el trabajo defensorial, desmarcándose así de los principios de transparencia o del cumplimiento de obligaciones constitucionales, la Defensoría del Pueblo ratifica su compromiso con las víctimas, con las personas privadas de libertad, con aquellas personas que son perseguidas injustamente, con aquellas personas y con la población en general que no cuenta en ese momento con un sistema de justicia que esté a la altura del pueblo boliviano. Es por esto que la Defensoría del Pueblo, en el marco de esta investigación defensorial, ha emitido recomendaciones defensoriales a la Fiscalía General del Estado para que se puedan incrementar los ítems para médicos forenses y personal de laboratorio, que se pueda implementar o reforzar las especialidades descritas en la División Nacional de Medicina Forense en el eje troncal del país al menos. Dotar a las dependencias del Instituto de Investigaciones Forenses de Oruro, Potosí, Beni, Pando y Tarija y a sus respectivas regionales de instrumentos para la conservación y custodia de pruebas ante la ausencia de las divisiones de RCE en estas instituciones, de disponer en los institutos de investigación forense de un personal específico para la contención de las víctimas de violencia. Así también se deba capacitar al personal administrativo del IDIF en atención básica a víctimas de violencia, que se puedan implementar centros integrales para la atención de víctimas en el área urbana y rural, próximo a las oficinas del Ministerio Público y la Policía, con el fin de garantizar la eliminación de barreras para el acceso a la justicia. Así también, atender las necesidades en cuanto a condiciones físicas, en equipamiento básico, bioseguridad, equipos e instrumentos en los IDIFs departamentales y regionales. Así también la Defensoría del Pueblo, dentro del informe defensorial, ha realizado una revisión específica respecto a las necesidades de las oficinas de los institutos de investigación forense. Y si pueden realizar un primer plano, estas están descritas en este tipo de tablas que han de señalar necesidades específicas y puntuales, desde las más pequeñas hasta las más estructurales que han de necesitar estas oficinas, que también han sido recomendadas y han sido notificadas a la Fiscalía General y a la Dirección Nacional del Instituto de Investigaciones Forenses dentro de nuestro país. También se han realizado recomendaciones defensoriales al director nacional del Instituto de Investigaciones Forenses para que pueda establecer políticas de priorización en los institutos de investigación forense
para la atención a pacientes víctimas de violencia sexual, mujeres, niños, niñas y adolescentes, así también para promover la acreditación de los laboratorios forenses a normas de calidad nacionales e internacionales. Al Ministerio de Salud para establecer políticas de coordinación entre los establecimientos de salud y el Instituto de Investigación Forenses para la recolección de muestras y evidencias y la homologación de certificados médicos en casos de víctimas de violencias. Sobre este último punto, sí es importante señalar que el Ministerio Público ha respondido a esta determinación defensorial, a la Defensoría del Pueblo, donde se ha señalado a través de un escrito que existirían avances importantes respecto a esta coordinación. Por ello, a tiempo de hacer seguimiento a la información que ha otorgado el Ministerio Público, vamos a saludar la misma en caso de que se pueda superar esta problemática ya identificada por la institución defensorial. Este es el informe que la Defensoría del Pueblo ha titulado Los institutos de investigación forense no garantizan el acceso a la justicia. Esperamos como institución defensorial que este informe, así como los otros que se han trabajado relacionados al sistema de justicia, puedan servir como línea base, como insumos, como recomendaciones de la Institución Nacional de Derechos Humanos de Bolivia, para que la reforma judicial que se está prometiendo desde el Estado boliviano pueda superar las problemáticas identificadas y, reiterar nuevamente, pueda responder a las demandas de la población que diariamente no solamente va a buscar justicia, va a peregrinar y va a rogar por justicia para sus causas. Muchas gracias.